Estimados, muy buenas noches. Hemos llegado a la finalización de las actividades de la segunda semana de Business Intelligence. Esta semana, bueno, y este video espero que les sirva de soporte para lo que es el repaso de los contenidos de la semana. Sin embargo, ustedes recuerden que siempre van a tener el material de los apuntes en el aula virtual para poderlos revisar cuando guste. Bien. Traten de aprovechar este curso y revisen nuevamente el material, revisen todo y traten de conectar desde la primera semana cuando vimos los fundamentos con la segunda semana que tuvo más un enfoque de cómo ahora qué hacemos con los datos. Bien, trabajamos con lo que es el modelado de datos específicamente. Bien, bueno, para hacer un resumen de lo visto, voy a tomar como referencia los apuntes e ir comentando punto a punto lo que vimos, pues. Eh, por eso en esta semana lo que más tuvo importancia o lo que más se enfatizó fue en lo que era el modelado de datos como base fundamental para la organización y la gestión eficiente de la información eh, de una organización, ¿bien? O la que se esté utilizando para un proyecto. De cualquier forma, siempre va a servir para la toma de decisiones, una vez que lo tengamos eh, extraído y transformado los datos. Nosotros comenzamos esta semana hablando sobre los diferentes tipos de modelado de datos. Hablamos del modelado conceptual, que es como un poquito más abstracto, en donde se establece cuáles son las entidades y las relaciones, ¿bien? También hablamos del modelo de datos lógico, que está más orientado a la extracción de los datos y organización en tabla, pero también estableciendo cuáles son las relaciones. ¿Ya? Estos modelados se utilizan más que todo es para comprender la lógica del dato, para comprender cómo se relaciona uno con el otro. Eh, para comprender los niveles de normalización, también pueden buscar en internet lo que son las normalizaciones. ¿Bien? De tal manera que no tengamos datos redundantes en las tablas, se optimice la información, la búsqueda y también la recopilación de los datos. Un término también que podrían investigar y que la indexación de datos. Bien, sería bueno que lo fueran investigando y tiene que ver más con el modelo físico, que también lo vimos. El modelo de datos físico que está relacionado a cómo se almacenan los datos dentro del sistema y eso es bastante importante. Bien. Esta semana también profundizamos sobre conceptos de datos basados en columna, en donde se ofrece una manera eficiente de almacenar grandes volúmenes de datos, em, o de información, mejor dicho, para no confundir los dos términos entre datos e información. Esto me permite acceder rápidamente a columnas específicas que contienen la información que deseo buscar. Y bueno, también se habló de los datos multidimensionales, fundamentales para el análisis complejo y la visualización detallada de los mismos. El modelado de datos, entonces nos permitió entender, como les dije, la estructura temporal de los datos, esenciales para comprender la evolución de la información, cómo evoluciona la información. Suena redundante, pero con respecto a los datos que tenemos, cómo podemos transformarlos, dónde podemos obtener esa información relacionada, ¿no? Y bueno, realizar análisis histórico de los datos obtenidos de esa organización o estructura. Exploramos también los beneficios de utilizar bases de datos en la nube, puesto que ofrecen escalabilidad, disponibilidad y accesibilidad desde cualquier dispositivo y cualquier lugar, siempre apoyados de una tecnología para la búsqueda y organización, ¿bien? Que luego lo vimos cuando tratamos el tema de los ETL, ¿bien? Que son el método de extracción, transformación y lo carga de los datos
lo cual nos permite gestionar bastante o grandes volúmenes de datos, ¿bien? De manera eficiente y segura, ¿bien? También esta semana, entonces, como les dije, vimos las distintas fuentes de acceso a los datos de SQL, conocimos SQL y cómo es una herramienta poderosa para integrar los, los datos. ¿Bien? Eh, bueno, en cuanto a esto vamos a seguir hablando de bases de datos porque prácticamente es todo, aunque también trabajamos con Excel como herramienta también. Solo lo vamos a ir viendo durante la ejecución del curso. ¿Bien? Hablamos también de lo que era el almacenamiento y extracción de la misma teoría del ETL. Em, em, y bueno, finalmente se aplicaron todos estos conceptos en la creación de un modelo basado en SQL, un modelo de datos en SQL, pero demostrando cómo se diseña la estructura de datos. Bueno, y finalmente, pues tomamos todas las teorías que estudiamos de la semana para hablar un poquito de la importancia y, bueno, la gran eficiencia de la organización de SQL para lo que era la estructura, una buena estructura, una estructura eficiente de los datos de un proyecto u organización. ¿Bien? Bueno, muchachos, espero que este resumen les haya sido de gran utilidad, pero es lo visto durante la semana. Recuerden que la semana 1 hablamos sobre los fundamentos de Business Intelligence, hablamos de su importancia y esta semana hablamos fue del modelamiento de datos, más como un apoyo para el Business Intelligence porque nos permite lo que es la organización dentro de una estructura de datos o organizar los datos bajo una estructura eficiente que nos permita obtener de ellos información, pero de manera rápida, valiosa para las tomas de decisiones. Bien, vamos a seguir trabajando con ejemplos de SQL. Recuerda que si tienen alguna pregunta en el foro, a mí me encanta SQL, así que aprovechen de hacerme todas las preguntas que sean pertinentes en el foro. Y bueno, les recuerdo culminar la actividad formativa de la semana 2 para dar cierre. El día de mañana les voy a presentar otro video, pero ya con la presentación de la semana 3. Bien, a todos feliz noche y bueno, que tengan una semana productiva.